Pues en el día de hoy tenemos a una investigadora, autora y educadora etnobotánica, estudiosa de la antropología, la lingüística, la literatura y la redacción, y como periodista educativa a través de la cultura, la ecología y la medicina botánica desde el 1980. Así que hoy en Desde Cero, una interesante entrevista para todos ustedes. Aquí nos acompaña una gran amiga, una gran amiga que la conozco personalmente por su solidaridad con los recursos costeros en Rincón, y tengo el placer de presentarles a ustedes a la gran María Benedetti. Un aplauso, todo el mundo aplaude. María Benedetti. Qué placer y qué honor tenerte aquí en este humilde estudio, aquí en Desde Cero. ¿Cómo usted está? Estoy bien y honrada de estar aquí, honestamente. Ay, qué bien, qué bien. Pues mira, para nosotros también, esta plataforma nosotros la creamos, mi hermano y yo, para precisamente llevar información deportiva y de deportes extremos. Así fue que empezó esto. A través del paracaidismo, a través del surfing, pues porque nosotros tenemos una escuela de paracaidismo en Arecibo, y al fundarla, pues nosotros decimos, pues vamos a hacer un podcast y vamos a hablar de paracaidismo y estos deportes extremos, pero a medida que ha pasado el tiempo, pues hemos incorporado, o el proyecto Desde Cero ha ido buscando temas diversos y temas realmente que impacten a la comunidad y ¿verdad? A la educación un poco más entrando a la puertorriqueñidad. Y para nosotros es súper tener este contacto con personas como usted, pues nos dan luz y educación. Así que, ¿cómo estás, María? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida estos últimos momentos? ¿Bien? Estoy muy bien, sí. Sí. Pues mira, yo sé, usted es una educadora, pero también usted es una escritora, usted es de todo un poco. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Libros que usted ha escrito, y eso vamos a hablar ya mismo. Pero como nosotros siempre empezamos desde cero. Desde cero. Pues entonces queremos saber la historia de María Benedetti desde cero. Cuénteme, ¿de dónde es usted? ¿De dónde viene? ¿Y cómo se ha desarrollado poco a poco? Sí, criada en Nueva York por dos educadores y dos músicos. Los dos padres míos eran músicos. Entonces, la música corre por nuestras venas. Mi madre, su familia es de Mayagüez, aunque ella se crió en Nueva York como neoyorcan. Uh-huh. Y pues la familia de mi madre fue una familia numerosa y eran nuestros vecinos en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. No hablaban español, pero nuestras fiestas, nuestros alimentos, nuestras formas de ser eran muy de la cultura boricua. Y por no hablar español no me di cuenta de eso. Hasta mucho más tarde. El trasfondo musical de la casa era Johnny Pacheco, Tito Puente, Tito Rodríguez, La Lupe. Eso era como parte porque eran los Beatles también y todo el R&B de nuestros tiempos. Seguro. Era importante. Pero cuando yo me encuentro en Nueva York, la ciudad de adulta, después de haber vivido 12 años en los campos de Nueva York, me encuentro trabajando en Manhattan. Uh-huh. Y descubro Hunter College, el programa de estudios puertorriqueños. Uh-huh. Encuentro el Centro de Estudios Latinoamericanos. Encuentro el Proyecto Madre, que era de solidaridad con las mujeres de países en revolución, El Salvador, Nicaragua. Pues yo me encuentro en mi ambiente y comienzo a buscar la manera de venir a Puerto Rico. Okay. Había ido a Nicaragua, había ido a Colombia, tenía un marido colombiano, había ido a México y nunca había venido a Puerto Rico. Y no quise venir como turista. Así que yo tenía
10 años de estudio de plantas medicinales del norte. Uh-huh. Y decidí que una amiga murió, me dejó $5,000, me dijo que era para ir a Puerto Rico y vine. Y vine a hacer el primer libro. Ya yo era conocida como periodista en Nueva York. Yo vine como periodista a investigar la tradición de plantas medicinales, de medicina botánica de este país en el 87. Se me ha adelantado, María, te me has adelantado en la historia, porque sé que estuviste en Sevilla. Estudié, sí, porque no hablaba bien el español y yo me sentía como que fuera de las aguas. Así que quise aprender el español, fui a Sevilla, aprendí el español allí. ¿Cuánto tiempo? Un año, mi tercer año universitario. De hecho, escogí mi universidad por el programa que tenía en España, en el sur de España, que es donde yo quería estudiar. En el sur de España, eso es todo eso, Andalucía. Sí, yo fui parte del coro de la Facultad de Filosofía y Letras, y fue maravilloso. Fue un año de mucho enriquecimiento, bien retante para mí, porque yo fui de un ambiente angloparlante a FUM, cogiendo clases de literatura con los españoles. Fue una locura. Aumenté como 40 libras de peso. Yo estaba grave, pero lo hice. Exacto. La comida es buena allí, la comida a las 10 de la noche, sí, todo eso lo viví. Y realmente lo atesoré como experiencia. Aprendí a bailar sevillanas, iba a la feria de Sevilla, todas las actividades al aire libre. Pero eso fue como me ayudó a encaminarme para buscar mis raíces, y muchos años más tarde, en los 80, ya me mudo a Nueva York buscando trabajo. Los trabajos que yo manejaba en las montañas Catskill, que es donde yo vivía, eran trabajos apoyados por el entonces presidente Jimmy Carter. Uh-huh. Y eran trabajos, por ejemplo, enseñar periodismo a muchachos que habían abandonado sus estudios. Fue maravilloso. Hicimos un periódico del barrio, se llamaba The Downtowner. También enseñar inglés como segundo idioma a migrantes que venían a cosechar manzanas del área donde yo vivía. Era una gran huerta de manzanas. Y yo hice esas cosas con tanto amor, pero Reagan llegó a ser presidente y quitó todos esos fondos sociales en Estados Unidos y puso todos esos fondos en las fuerzas militares. Y tuve que irme, no tenía más trabajo, no había trabajos en esa región montañosa de Nueva York, los Catskills. Entonces pues me mudé tuve una oportunidad de trabajar como periodista. Y como mi especialidad siempre había sido la entrevista, uh-huh, pues encontré un trabajo haciendo entrevistas con personas bien importantes y me encantó ese trabajo. Y cuando me tocó venir a Puerto Rico, ya sabía exactamente lo que quería hacer. Quería hacer un proyecto de historia oral con personas mayores que podrían ilustrarme sobre la medicina botánica del país. ¿Qué fueron esos primeros trabajos periodísticos antes de entrar en las hierbas medicinales y las plantas medicinales? ¿Qué tipo de periodismo te llamaba la atención? Cultural, me interesaba el mismo tema. Me interesaba entrevistar a viejos. Yo fui muy, libros como Working de Stutz Terkel, series como The Foxfire Series, que eran de entrevistas con viejos sobre cómo se hacían las cosas antes. Eso me fascinaba siempre. No lo hacía siempre para periódicos, un artículo aquí, un artículo allá, por mi cuenta. Pero como periodista a sueldo, hacía trabajos en revistas culturales y cosas así. Okay. Que disfrutaba. Pero yo sabía lo que yo quería hacer. Yo quería descubrir secretos del pasado que tendrían relevancia hoy por la situación ambiental que se ha agravado bastante desde los 90 y los 80, cuando yo comencé a buscar aquí en Puerto Rico
otras soluciones. Ok. Yo tengo muchas preguntas y curiosidades cuando usted habla de esta, quizás, de esta, porque tiene que ver con la salud y tiene que ver con las tradiciones y tiene que ver cómo nuestros ancestros utilizaban la madre naturaleza para mantener una salud o mantener su condición mental, su condición física, sus tradiciones. Y a veces ese tipo de filosofía a veces va contra el mercado impuesto, dígase las farmacéuticas, dígase también lo que quieren inculcarnos para establecer ¿verdad? Economía a base de nuestras condiciones de salud. Así que usted tiene un tema bien interesante. Explíqueme qué es etnobotánica. Bueno, botánica sabemos que quiere decir el estudio de las plantas. Y etnobotánica es el estudio de las etnias, los pueblos y cómo han colaborado, cómo han vivido en comunión y en comunidad con las plantas que los rodean a través de los siglos. Así que yo me enfoqué en Puerto Rico, porque cuando yo llegué aquí, yo vi lo que me estás diciendo, había un desprecio hacia las tradiciones. Hasta en comunidades de la izquierda en Nueva York, el punto de risa, o sea, si no era un homosexual, era una madama, una espiritista que siempre estaba borracha, gorda, fea, normalmente era un hombre vestido de una mujer con un tabaco en la boca y diciendo cosas feas y diciendo disparates. También hemos visto hasta en las películas de formación cultural durante el tiempo de Muñoz Marín, vemos películas que son tan pro comunidad y tan pro Puerto Rico y sin embargo la curandera y la comadrona siempre son personajes de burla. Cuando yo llegué aquí... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles más o menos? Si se acuerda. La comadrona y los... No, personajes... caricaturizados. Sí, okay, pero en obras de teatro, eran siempre, o sea, presentados como vamos a reírnos de este personaje de nuestra cultura. Entiendo. La ignorante o la alcoholizada, la que buscaba dinero por donde quiera, que hacía trampas, que no sabía nada realmente. La gente, por ejemplo, la espiritista, había una mesa y debajo de la mesa había niños dando cantazos a la mesa, o sea, cosas así que se burlaban de las buenas intenciones de apoyo mutuo de un pueblo que tenían ya un sistema de medicina botánica que unía conocimientos milenarios, o sea, milenarios de Europa, milenarios de África, milenarios de aquí, de las Américas, y que la gente, los pueblos de 3 continentes habían guardado con tanto esmero, porque era la única medicina que tenían. Y si no funcionaban los remedios de estos 3 pueblos, pues alguien se iba a morir. No es casualidad que hoy quieren borrar todo de la memoria colectiva, porque es nuestra forma de ser realmente autosuficientes. Y lo que hemos visto es que lo más que me preocupa en cuanto a nuestra medicina casera, nuestra medicina autóctona, nuestra medicina botánica, es el uso de los herbicidas en Puerto Rico, porque hemos quitado la vitalidad de nuestras malezas, de nuestros árboles. Las malezas, la gente dice, es una maleza. Sí, la medicina de tu abuela y de tu bisabuela, y probablemente si no hubiera esa maleza y estas malezas que el pueblo ahora aprendió a envenenar, quizás ustedes no estuvieran aquí. Aquí hay varios temas. Aquí hay varios temas porque tiene que ver con, porque está hablando de herbicidas y plaguicidas y este tipo de cosas. Esto tiene que ver con la agricultura.
hasta cierto punto, aquí en el DTC hemos tratado el tema de la agricultura y cómo cuando llegan los norteamericanos a Puerto Rico implementan un tipo de agricultura utilizando este tipo de pesticidas y herbicidas, creando monocultivos, obviamente erradicando la diversificación de la agricultura, poniendo nada más que el café y la caña de azúcar. Luego pues ya no tenemos. Pero yo no estoy hablando tanto de agricultura, yo estoy hablando de la programación del pueblo para ver nuestro paisaje exuberante y decir, hay que limpiar, porque mira esas malezas ahí. Uh-huh. Y no son los agricultores solamente, son la mayor parte de los dueños de hogares. Aquí en Puerto Rico piensan que limpieza es veneno y no han recibido el mensaje todavía, o quizás por el mismo debilitamiento de la salud de la gente de Puerto Rico, no tienen la fuerza para decir, no voy a envenenar mi patio. Okay. El veneno aquí con la humedad que tenemos, una de las cosas más terribles para mí, Ramoncito, es que el veneno se queda en el aire. Y aunque tú riegues veneno aquí a 2 kilómetros, ese veneno está en el aire y el viento, la brisa va poco a poco moviendo ese veneno y cae sobre mi siembra ecológica. ¿Y qué es eso? No, y cae sobre los acuíferos. Y sobre nuestras aguas, sí. Exactamente. Ok. Cuénteme sobre su experiencia en el libro Hasta los baños te curan, plantas medicinales, remedios caseros y sanación espiritual en Puerto Rico. El primer libro mío, pues, como mencioné, una amiga me había dejado $5,000 para venir a Puerto Rico en el 87. Yo en ese momento yo estaba estudiando literatura puertorriqueña, cultura, folclore. Yo estaba metida en el programa de estudios puertorriqueños en Hunter College. Y yo quería venir, pero José Manuel Torres Santiago fue mi maestro principal y él me estaba, tú puedes ir, tú debes ir. Y decidí entonces venir con mi grabadora de cassettes y mi cámara y coger carros públicos y quedarme en hospedajes y con la misma gente que entrevisté para poder hacer mis entrevistas. Y el primer libro, aunque es el más que se vende, no es el mejor, pero es un libro con los remedios clásicos de Puerto Rico. Yo digo que no es el mejor porque no tiene tanta profundidad la entrevista, no es una entrevista de cultura profunda, porque no tenía el tiempo. Estuve 5 semanas para hacer las entrevistas y en 35 días me entrevisté con 37 personas y ahí hay 10 entrevistas. Increíblemente, el año pasado ese fue el libro más vendido en Puerto Rico, gracias en gran parte a 787 Libros, que promovió ese libro. Y ese libro se ha encontrado en manos de tantas familias que lo están usando de referencia, porque quise que fuera una referencia longeva, así que puse muchos índices y apéndices y glosarios y cosas así. Que usted pone aquí la tuna, el limoncillo, el llantén. Sí. Y aquí me imagino que usted, la Pascua. Y aquí pues entonces se le da la connotación de cómo utilizar la planta, ¿no? Sí, el libro tiene 10 entrevistas y después Ramoncito tiene todas los achaques están organizados aquí y sus remedios. Los achaques que nos dan. Y por ejemplo, mira, aquí hay para parto, parásitos intestinales, náuseas, nerviosismo, nacidos y quistes, estreñimiento, esterilidad en la mujer, sí. Glándulas crecidas, catarro, cólico, cáncer, sí. Cansancio, debilidad. Me imagino que hay de todo aquí. Sí. Abono, alcoholismo y drogadicción. ¿Cómo fue esa experiencia de ser de la diáspora y llegar a Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces adentrarse en la cultura puertorriqueña como tal. Fue un poco chocante. Usé remedio floral. Uno de los remedios florales que me ayudó mucho fue un remedio
Walnut se llama, que te aísla un poco de los elementos culturales fuertes cuando uno hace una mudanza. Y tengo una novela que cuenta de esa transición, Dolores y Milagros, y un par de cuentos ahí que describen mi bobera. Pero como yo venía de una comunidad de boricuas y de otra gente latinoamericana en Nueva York, o sea, ellos vinieron. Cuando yo me mudé un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, a Mayagüez, al mismo pueblo de donde es mi familia materna. Que por cierto, en el día de hoy es el Día de la Candelaria de Mayagüez, sí. El 2 de febrero, así que hoy, un día como hoy, no sé cuándo salga esta entrevista, pero hoy, un día como hoy es el Día de la Candelaria. Así el Día de la Candelaria, sí. La santa patrona de Mayagüez. Correcto. Y entonces yo llego a ese pueblo y ahí estoy participando de todo lo que podía, pero amigos de Nueva York me hicieron presentaciones y me presentaron a personas claves como Miguel Sánchez en Mayagüez, el zapatero. Yo hacía trabajos voluntarios ahí en Estudio Libre con Marilú Rodríguez Martino. Uh-huh. Y con otros compañeros que trabajábamos para tener una biblioteca abierta a la comunidad al lado de la zapatería. Yo trabajaba ahí. ¿Zapatería Cristi? Sí. Tuve la magnífica suerte de que mi periodismo en Nueva York se conocía aquí. Y alguien me recomendó para un trabajo en Sea Grant. Y pude entrar. Y en el 90, ya en julio del 90, ya había comenzado a trabajar allí con Chapa, con Manuel Valdés Piscini, con Laura Coté Manuel y con otros compañeros en el área de comunicaciones. Y trabajaba para el Boletín Marino y trabajaba otra publicación para el Caribe angloparlante. Y ahí comencé a pescar, de ahí sale este libro, Palabras de Pescadores, porque ahí también descubrí tanta riqueza ecológica y cultural en personas que la población quizás educada en las universidades, miran y ven a esos pescadores y piensan que no saben nada, que son unos ignorantes. Y este libro es una manera de enseñar la gran profundidad de sus conocimientos históricos, ecológicos, biológicos, zoológicos. O sea, esa gente sabe. Por lo menos las personas que yo entrevisté durante los años 90. Nosotros hemos tenido varios pescadores aquí en Desde Cero, incluyendo a Angel Velázquez, que es de aquí de Rincón y que es una cepa de la nueva generación de pescadores comerciales aquí en Rincón. Y sí, tienen un gran conocimiento de la pesca, ya sea, ¿verdad?, por la experiencia en el agua, por la experiencia adquirida por otros pescadores. Pero recuerdo que nosotros tuvimos aquí a Chapa en Desde Cero y hablamos sobre uno de los primeros trabajos que él hizo en Sea Grant, que tenía que ver con la infraestructura en las costas para pescadores y un sinnúmero de información que me imagino este libro tuvo que haber sido sumamente importante para ese tipo de investigación y trabajo en Sea Grant, porque recoge y recopila, ¿verdad?, el sentir de los pescadores, el sentir de la comunidad de la costa, el sentir de una economía que a veces yo a veces siento o se siente como si la pesca es una de las economías más importantes en el Caribe, ¿no? Y en las Antillas. Y lo es, en la práctica lo es. Y hay que darle la importancia y darle también y facilitarle a esta comunidad de pescadores, ¿verdad? Y facilitarle, ¿verdad?, que mejoren su economía y facilitarle también ya sea infraestructura en lo que sea, programas o sea. Pero entiendo que este tipo de trabajo es sumamente importante y que me imagino que es algo que no caduca. Esto es un trabajo que siempre estará vigente. Bueno, quiero mencionar que la salud de nuestro arrecife es de primordial importancia para la pesca caribeña. Y cada vez que hay construcciones en nuestras costas indebidas y sin protección, matamos los arrecifes. Los arrecifes de coral están evolucionados para aguas cristalinas.
Y normalmente se supone que los manglares y otras plantas de nuestras costas y los bosques costeros protejan los arrecifes para que los arrecifes puedan protegernos a nosotros y puedan alimentarnos. Y hemos sido súper irresponsables en cuanto a la protección de nuestras costas, porque todo lo que se hace en las montañas llega a la costa. Y desde la montaña más alta de Puerto Rico, lo que cae a los ríos y que baja de las montañas, todo ese sedimento, si no está filtrado por plantas como los mangles, antes de llegar al mar, pues va a matar eventualmente al arrecife. Y eso es lo que hemos visto. Qué bueno que tú traes ese tema, María, porque aquí en Rincón sabemos que la cuenca de Rincón y que llega, o la cuenca hidrográfica que cae en la Reserva Marina de Tres Palmas, viene afectada por la actividad humana. Sabemos que ahora mismo hay muchísimas construcciones en la cuenca que esa sedimentación, como usted muy bien está explicando, no se trata y llega directamente a la costa, afectando primeramente la Reserva Marina de Tres Palmas y todos los arrecifes que están en los alrededores y las playas circundantes a la reserva. Y a veces hay que hacer mecanismos de mitigación. Eso es sin incluir, ¿verdad?, todos los demás químicos que caen por los ríos y que discurren por los ríos, que eventualmente pues llegan al arrecife. Y desde el cielo. Y desde el cielo. Sí, porque la modificación climática que cae del cielo afecta toda la vida, la vitalidad de los árboles, la vitalidad de los arrecifes y de toda la vida sobre este planeta ahora mismo. Nadie quiere hablar de eso, pero eso está sucediendo. Cuando usted habla de modificación atmosférica, todo esto, ¿eso tiene que ver con geoengineering? Claro. Ok. No es mi tema, pero lo observo, lo siento y lo he visto durante décadas. Ok, aquí podemos estar entrando en un tema que, aunque yo no domino este tema, pero sí también he visto la cantidad de influencia del geoengineering. Claro. A veces pueden decir que uno está hablando de conspiraciones o etcétera, pero no son conspiraciones. Recientemente vi una entrevista de uno de los CEOs de una de las compañías que siembra nubes en Estados Unidos. Y al sembrar nubes y hablando literalmente de sembrar nubes, ya tú sabes que hay una intervención humana para el cambio del clima y modificación del clima, y eso lo vemos con los famosos chemtrails que tú ves, y pues todos los días tú ves muchos chemtrails que unas dicen que eso es condensación, bla, 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 no, pero cuando está hablando un CEO de una empresa que se encarga de crear y desarrollar nubes, no son condensación, sino simplemente es modificación de clima. Eso existe, pero vamos a continuar con otros temas. Sí, okay. pero quería decir, hay dos clases de chemtrails. Uno es simplemente de descargar materiales tan tóxicos que no se pueden legalmente enterrar en tierra. Entonces, se echan no hay legislación que los pare. Y lo otro es modificación de clima, que son dos cosas que vemos en el cielo. La condensación se va en menos de un minuto, pero los chemtrails se quedan, podemos observarlos por largos ratos. Y una pregunta, por curiosidad, ¿se puede tener la diferencia de lo que es siembra de nubes, en este caso, versus desperdicios químicos allá arriba? O sea, no se sabe la diferencia entre uno y el otro. Yo no sé de eso, pero sí que he leído que hay dos tipos de chemtrails y todos son nocivos, todos. Ok, está bien, estipulado. Entonces, aquí también en el 2001 usted se radicó en Calley. Sí, porque en el 96
Mi tiempo en Mayagüez fue maravilloso, de verdad que fue maravilloso. En el 95, ya después de haber trabajado en SIGRAL por 5 años, yo estaba feliz, yo estaba muy activa con Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente. Fui parte de una comunidad muy activa, estaba cantando, estaba escribiendo boletines, y una voz comenzaba a decirme, mira, Benedetti, viniste a hacer algo y no estás haciéndolo. Viniste a hacer algo y no lo estás haciendo. Y en ese mismo tiempo que estaba escuchando esa voz, como que un poquito de incomodidad, que la vida me estaba pidiendo algo que era inconveniente para mí, porque mi vida estaba perfecta. Y tú sabes, tenía mi jevo, todo estaba perfecto. Todo estaba perfecto. Y entonces me están pidiendo que yo haga otro libro. Y yo dije, bueno, en otro momento, cuando sea el momento, yo voy a saber cuando sea el momento. Y dentro de un mes, yo creo, Ramoncito, fui invitada a 3 velorios de 3 abuelos. Y la gente en el velorio decía, ay, mami sabía tanto de plantas. Y Nadia, ay, Benedetti, no te llamamos pero no quería molestarte, pero ella sabía tanto. Y en otro velorio, ay, papi sabía tanto de agricultura y nadie aprendió nada de él. Ay, Benedetti, si hubieras hecho algo. Y 3 experiencias así en tan poco tiempo, pues me empujaron a comenzar mi segundo libro. Y eso se llama Sembrando y Sanando en Puerto Rico. Porque también en ese mismo momento, fue en el 95, en ese mismo momento había como que una corriente en las noticias nacionales de unos productos orgánicos, y todos eran caros y todos eran de afuera. Y yo decía, ¿pero cómo es esto? O sea, la agricultura tradicional puertorriqueña era orgánica, porque en esos tiempos no usábamos la palabra ecológica, usábamos esa palabra orgánica. Y comencé entonces a hacer mi segundo libro, que se llama Sembrando y Sanando en Puerto Rico, que esas entrevistas sí que valen la pena saborearlas, porque ya vivía aquí, podía visitar a una persona 3, 4, 5 veces, quedarme en su casa, caminar con ellos. Y hay mucha cultura agrícola y de medicina botánica en este libro. Y entonces uno de mis entrevistados me cautivó con su invitación de mudarme a su finca en Orocovi. Y viví 5 años con ese señor en el barrio Matrullas, donde practicaba lo que había leído y escuchado de los agricultores. Yo quería vivir eso y él me dio la gran oportunidad. Pablo Díaz Cuadrado. Yo viví con él 5 años en el café, en las plantas medicinales. Tuvimos un estilo de vida completamente agrícola. Y entonces, durante ese periodo, conocí a mi propio otro camino que quería caminar. Y me fui para Calley. Y ahí viví 20 años en Calley. Y ahí trabajé con la agrupación que se llama Calley para el Mundo. Al principio especialmente, yo recuerdo el primer día que yo amanecí en Guabate y escuché caballos pasando, caballos. La cabalgata es bien importante en Guabate, la cultura del caballo, del paso fino. Y los domingos por la mañana tú escuchas eso en todas partes. Y yo recuerdo, la noche antes había habido una pelea, no sé si fue Tito Trinidad, fue en el 2001, en septiembre del 2001. Tito estaba en su apogeo. De hecho, iba mucho a Calle, yo lo veía, bebíamos caldo de pescado los sábados por la mañana. Pues nada, el primer día yo recuerdo que yo conseguí en la carretera una funda de almohadas bien bonita. Yo dije, qué raro. Alguien quizás fue a la pelea y los niños estaban molestando y los niños estaban en el carro y alguien tiró esta funda. Y seguí caminando y comencé a encontrar parchas en las verjas. Había un bosquecito más arriba de mi casa, que es realmente en Las Vegas, que colinda con Guabate. Y encontré más parchas y tenía como 15 parchas
y tenía la funda para llenarla de parcha. Después encontré fresas, muchas fresas. Encontré guayaba. Yo estaba tan extasiada. Yo dije, mira, mi barrio me ha dado una bienvenida maravillosa. Así que eso fue mi primer día. Y claro, varios años después, el mismo municipio comenzó a regar herbicida y todo eso desapareció. Y eso fue una de las cosas que más me impulsó a trabajar contra los herbicidas y a trabajar la conciencia de la importancia de nuestras plantas silvestres, incluyendo los árboles. O sea, el guayabo que estaba en todas partes, la salvia, que es un arbusto grande que estaba en toda la carretera de Puerto Rico. Y no solo eso, había muchas plantas como la margarita amarilla, que es Wedelia, que le dicen también romerillo, plantas así y el coitre morado, que había al lado de la carretera, en la carretera, que eran plantas que cubrían la carretera, cubrían la vegetación, no crecía nada grande, no crecían esos pastos que ahora arrasan y tienen que estar picando y picando todo el tiempo. Había cobertores vegetativos sembrados por los mismos municipios en todos los municipios de Puerto Rico, y al comenzar a usar los herbicidas han desaparecido, y lo que más vigor tiene en el trópico es el pasto, las gramas, las graminas. Entonces, pues ya tenemos ahora gramas que crecen 4 y 5 pies que no nos permiten ver qué está pasando en la carretera, y tenemos que usar machete y máquinas fuertes. Pero eso fue mi primera actividad de descubrimiento del pueblo de Calley, que yo llegué a amar tanto y profundamente. Y busqué 20 años una finca en Calley y no encontré nada. Y volví a Mayagüez entonces, hace 4 años y medio. Esto es traído a ustedes por El Rincón Water Safety, el cual promueve la seguridad acuática en Puerto Rico mediante la creación de un programa de salvavidas de aguas abiertas, iniciando con un proyecto piloto en Rincón. A través de entrenamientos especializados, educación comunitaria, campañas de concienciación y alianzas estratégicas, se aspira a reducir de manera significativa los incidentes de ahogamiento, empoderar a la comunidad con conocimientos esenciales y fomentar una cultura de responsabilidad y respeto hacia el océano. Síganlo en las redes sociales, apoyen, donen y formen parte de esta iniciativa, que lo que busca realmente es brindar seguridad en las playas y en las comunidades de Rincón para todo Puerto Rico. Todo este conocimiento es de las tradiciones, es a base de las entrevistas que usted ha hecho. No. No, ¿cómo todo. Usted incorpora todo? Porque yo tuve la increíble fortuna de trabajar con el alcalde de Caguas. Por 5 años trabajé. ¿Con William Miranda Marín? Sí, Willy Miranda Marín. Y ahí me pagaban por hacer investigación etnobotánica, porque mi trabajo allí era investigar la etnobotánica, la historia de colaboración entre pueblos y árboles. Todos los árboles que sembraban ahí, yo tenía que investigar cómo se habían usado durante los siglos y los siglos. Y yo escribí unos panfletos para ello, pero este libro, por ejemplo, es el fruto de una de las 3 investigaciones grandes que hice ahí para ello, Árboles Nuestros para la Supervivencia. Así que he hecho mucha investigación bibliográfica y me da mucha satisfacción. Ahora que tengo una finca en Mayagüez, es más difícil para mí apartar. Esto fue después de María y cogí un año y medio y no hice otra cosa prácticamente. Okay. Pero ahora estoy haciendo proyectos más pequeños, como estas historietas sobre herbicidas, sobre lo que está pasando en Cabo Rojo, sobre el gas metano en Puerto Rico. Y estoy haciendo un libro ahora que se llama Jardín de Malezas, mi jardín de malezas. Medicina ancestral amenazada. Y eso es un libro que reúne la etnobotánica de muchos pueblos, porque tengo una biblioteca extensa y estoy ahí trabajando con los libros míos
con mucho amor y mucho cariño para seguir mi trabajo educativo, que me encanta, sea por una conferencia, o sea por un libro, o sea por una revista o una historieta, pero eso es lo que me apasiona. Y es una manera de yo seguir el legado de mis padres a través de lo lúdico, ¿no? Mis padres eran muy lúdicos, eran bien divertidos, tenían siempre un cuento, una canción, un baile, y eso me encanta. Y eso me parece muy puertorriqueño. Yo estoy buscando por aquí, estaba buscando por ahí la portada del Nuevo Día Sí. de usted. No, pero... Hábleme de esa portada de Un Nuevo Día y de qué se trataba esa portada. Pues Bueno, fue o el artículo, una ¿no? entrevista que vinieron a mi escuela, a mi hogar, donde yo tengo mi escuela, y miramos las plantas, hicieron preguntas y yo contesté las preguntas, ¿no? Sobre las plantas medicinales que tengo rodeando mi hogar. Ok. Y hicieron también un corto video de cómo preparar la hierba bruja para echar las gotitas antibióticas al oído en caso de una infección del oído. Okay. Y entonces eso es parte del reportaje que me encantó, porque realmente estuvo muy bien hecho ese video. Okay. ¿Dónde se consigue la hierba bruja? ¿Y dónde usted es una maleza. Es una maleza. Crece donde quiera. Es originalmente de Madagascar. Y a través de África se usa para bajar la presión sanguínea. Es una de las calanchoes, ¿no? Okay. Y como sabes, ahora las calanchoes tienen fama para combatir el cáncer. Okay. Yo tengo otras opciones para eso, pero es interesantísimo que los puertorriqueños desarrollaron esta relación con esta planta que llamamos hierba bruja y aquí se usa para infección de oído y han hecho estudios y han encontrado que contiene compuestos que combaten tanto hongo como infección bacteriana en el oído interno humano. Okay. Es increíble. Así que los puertorriqueños descubrieron eso. ¿Cuáles eran las plantas ancestrales así taínas que usted tenga conocimiento que se utilizan Todas las plantas autóctonas de aquí. En este libro, por ejemplo, tengo un libro, Árboles Nuestros para la Supervivencia, y tengo más de 30 árboles y palmas que fueron usados por los taínos, por los caribes, por todos los indígenas, los pueblos indígenas de nuestra zona antillana. Y lo más sorprendente para mí cuando yo trabajé en el Jardín Botánico de Caguas era encontrar que plantas que para nosotros son completamente ornamentales, como, no sé, flamboyán, el meahito, por ejemplo, son plantas medicinales bien importantes en su lugar de origen. Y entonces hice este libro, primero de los grandes que espero poder seguir produciendo, porque son todos son árboles nativos y son plantas medicinales a la vez. O sea, eso es lo que me chocó tanto, porque pienso en las plantas medicinales como hierbas, las pequeñas, como la hierba bruja y la hierba buena, pero no, cuando uno lee esto, se da cuenta de que nuestros indígenas y nuestros abuelos jíbaros recurrían a sus árboles constantemente para absolutamente todo. Hay un índice de muchísimas páginas general que no es de medicina y hay otro de medicina. Así que este libro tiene más de 30 árboles y palmas que eran absolutamente necesarias para nuestros abuelos indígenas. Y puedo leer la lista o parte de la lista: achiote, aguacate, algarrobo, algodón, almácigo, anacahuita, caimito, cedro hembra, ceiba, corazón, espino rubial o cenizo, guásima, guanábano, guano, balsa, guayabo, guayacán, higüero, jaboncillo, jagua, jagüey, jovillo, jobo nativo, maga, malagueta, mamey, maví, níspero, pajuil, papaya lechosa,
roble blanco, uva de playa, yagrumo hembra, palma de corozo, palma real y palma de sombrero. Así wow, por ahí hay un montón de listas que realmente las tenemos por ahí, sí, en que todas están partes, por ahí en todas partes, que se pueden utilizar. Y una pregunta, y usted explica cómo utilizarla, o sea, claro, cómo sacarle el beneficio. Eso es el punto del libro, para que se use. Sí, Qué pregunta, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Árboles nuestros para la supervivencia. Puedes buscar en el índice general, por ejemplo, puedes buscar canoas, canastas, aceite, para varios usos, afeitar, agujas, usted me comentó sobre la hierba bruja para la presión arterial. Sí, la presión arterial. ¿Qué otros hay para la presión arterial? Bueno, aquí he desarrollado una serie de hojas con esa información sobre diferentes problemas comunes de la salud. Y una de las cosas más comunes que la gente me presenta, ¿verdad?, es eso de la presión alta. Uh-huh. Entonces desarrollé una hoja grande aquí que comienza con la advertencia de que la medicina tradicional, la medicina de las plantas, la medicina ancestral, fue creada en un ambiente de mucho movimiento, de agricultores y de personas que estaban en movimiento constante. Y una de las mejores medidas que podemos hacer para mantener una presión balanceada es el ejercicio. Y menciono muchas cosas. Por ejemplo, cuando usamos la medicina botánica, no es simplemente tomarnos un té de vez en cuando, es mantener esa medicina en la sangre durante todo el día. Así que media hora antes de comer, tomamos una taza, y antes de comer de nuevo, y antes de comer de nuevo, y antes de acostarnos. O sea, no podemos tratarlo como si fuera algo menor o de menor importancia que un antibiótico recetado. O sea, esto es igualmente efectivo e igualmente importante. Y también es más molestoso en el sentido de que tienes que dedicarle tiempo, uh-huh, tienes que cosechar. Pero no es una molestia una vez comenzamos a crear una relación con nuestras plantas amigas y vecinas. Y uno va descubriendo, ay, Dios mío, mira, yo no sabía, yo arrancaba esa verdolaga, yo arrancaba la paletaria, no tenía idea. Y de hecho, la paletaria es una de las plantas más importantes en esto. Pero voy a leer una listita. Agua de coco. Las plantas que conocemos como diuréticas, que nos impulsan la orina, ¿verdad? Agua de coco, jugo de limón, el té de Jamaica, la paletaria, la jagua. Estas son plantas maravillosas. Las hojas de aguacate, la hierba bruja, las hojas nuevas de guanábano, las hojas nuevas del mango, la ruda, chayote, papaya, la fruta de papaya en tisanas. Fruta verde, achote, las raíces, tengo una lista larga. Y como mencioné, se toman estos remedios 4 veces al día, 1 litro mínimo para una persona, vamos a decir, de hasta 150 libras. Y si es más de eso, pues hay que ajustar y tomar un poco más. Se prepara el té por la mañana a primera hora, si comienza a tomar por la mañana a primera hora. Y se mantiene en el termo para cuando hay hambre, se toma. Y cuando hay hambre de nuevo, se toma. Y esto es una tradición. En el Caribe, la gente está bien cuidadosa. Estas medicinas tradicionales no se toman por más de 4 días corridos si es para una condición crónica. Puede ser que para, no sé, dengue o algo así hay que seguir. Pero normalmente para evitar que el hígado tenga que sacar del sistema compuestos que eventualmente pueden servir como venenos. Esos son los alcaloides de las plantas. Vamos cambiando, así que 4 días uso hoja o cogollos de guanábano y 3 días uso agua de coco y bebo 1 galón ese día. O bebo medio galón de agua de Jamaica. O por 3 días agua de Jamaica y 4 días agua de coco. Voy haciendo, por eso tengo una lista bien extensa aquí de plantas que se han usado
para bajar la presión y regular la presión. Pero también... Pero qué interesante, sí. María, porque este tipo de literatura, ¿pueden conseguir en algún lugar, en alguna página, tienen alguna página web o alguna página de Instagram? No, yo no uso Instagram. O sea, tengo una cuenta, pero no sé usarla. Pero no quiero tampoco. Tengo una página web que se llama Botani Cultura. Botani con I latina, cultura.com. Y ahí tengo bastante información. Y si alguien quisiera información que no esté publicado ahí, pues me pueden llamar. Y a través de esa página, también pueden conseguir los libros. Sí, sí. Lo malo de esa página y la compra de los libros es que hay que pagar el franqueo, hay que pagar que yo envíe los libros, pero si están en el área oeste, los precios son mucho más bajos. Porque pueden pasar por mi casa o podemos vernos en un lugar. Ok, perfecto. Sí, que la contacten y ok. Un libro que en la página vale 35, yo lo puedo vender en 22. Ok, perfecto. Sí, porque me interesa mucho, por ejemplo, para el caso usted el otro día me estaba hablando sobre las personas que le dan depresión, las personas que le dan estreñimiento, ese tipo de cosas, ¿sabes? De todas estas condiciones. Ahí también hay ¿tiene esa información? Sí, tengo una hoja aquí, mire. Para combatir el estreñimiento, traje alta presión, vamos a ver, Helicobacter pylori para gastritis, úlceras, reflujo, enfisema. O sea, hay tanto conocimiento acumulado en nuestro pueblo y borrado, olvidado. Esto es el momento, esto es nuestro momento, como se refleja en la venta de un libro que publiqué hace 20, casi 30 y pico de años. ¿Qué es que está aquí? Hasta los baños te curan, que las entrevistas son del 87, imagínense, y ahora tiene auge ese libro, ha estado ahí durmiendo todos estos tiempos. Bueno, pero es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo para accesar esta obra, ¿verdad? No tan solo literaria, sino es una guía para la salud y para mantener también esta tradición cultural. Y por curiosidad, ¿usted conoce sobre medicinas ancestrales, como es el cambó? No sé si sabe cuál es el cambó, y el bufo, y este tipo de que yo desconocía totalmente. Y participé es como una medicina ancestral. ¿Usted tiene conocimiento sobre ese tipo de prácticas? No es mi área de estudio y tengo estudios chamánicos y según mi adiestramiento, el privilegio de usar ese tipo de plantas de poder es un privilegio ganado a través de aprendizaje durante tiempo. Años, por ejemplo, en la tradición de peyote, 12 años de preparación. Así que yo lo veo como una práctica que para algunas personas puede ser maravillosa y para otras personas trágicas. Y yo creo que hoy día que el pobre hígado del ser humano tiene que trabajar para descontaminar constantemente, todas esas sustancias literalmente son venenos que tienen actividad en la psiquis humana. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno entra en esas actividades. Soy muy conservadora, yo sé que estarán pensando pero para mí, lo otro que pasa cuando uno comienza a usar plantas de poder, y estoy hablando a calzón quitado aquí, yo pienso, es que pues uno se acostumbra a estos ¡pum! ¡Pam! ¡Ping! O sea, golpes de visión de una vez. ¡Oh! Y entonces la sensibilidad que siempre hemos cultivado para poder comunicarnos con plantas comunes y corrientes, las malezas, la margarita silvestre, el llantén, la hierbabruja,
la gente tiene más y más dificultad para esperar un mensaje de una planta común, porque están acostumbrándose. Es como la dopamina del uso constante de un teléfono para un niño. Sí. Y todo rápido, y no pueden estar quietos y simplemente observar nubes, que para mí, en mi niñez, fue una fuente de diversión constante y de creatividad. Sí, de creatividad. Y todavía yo lo disfruto. Yo me acuerdo que esos viajes larguísimos que yo daba con mi mamá y mi papá para San Juan, lo que hacíamos era, busquen las siluetas en las nubes, a ver qué ven en las nubes. ¿Qué va a pasar? Y la creatividad de uno, ¿verdad? Yo hago esta pregunta sobre la práctica de estas medicinas ancestrales, porque yo soy también bien conservador con eso. Yo no tiendo a hacer ese tipo de, ¿verdad? de práctica, pero sí tuve la experiencia. Y yo creo que con una vez que lo hice, yo creo que con una vez basta. No fue una experiencia con peyote ni con ayahuasca. Fue una experiencia precisamente con el bufo, que es una rana de Sonora allá en México, y el cambó. Y fue una experiencia, ¿verdad? Aterradora e inspiradora al mismo tiempo. Pero eso es otro tema que quizás, ¿verdad? No quiero entrar en ese tema, pero sí quería preguntar si conocía un poco sobre esa, no sé si es una ciencia o si es una... Es una ciencia. Es una ciencia. Es una ciencia empírica. Lo que pasa que muchas veces... Castañeda era uno que escribía sobre el peyote y todo ¿no? Sí, pero estas tradiciones se descontextualizan. Se sacan lo más sabroso de un contexto profundo y largo y ancho para que la gente tenga lo más importante. Y a mí me parece esa experiencia parecida a lo que hacen en la industria farmacéutica, que en vez de promover que colaboremos con las plantas, no, miran qué se puede patentizar, qué es lo más importante, entre comillas, qué va a cambiar, qué va a ser el cambio fisiológico, vamos a patentizarlo, vamos a hacer un clon a base de petróleo y vamos a dar eso a la gente. Y eso es como no respetar la integridad de los conocimientos y sabidurías de pueblos indígenas durante miles de años, porque queremos sacar y apropiarnos de algo de esas culturas. Yo lo veo así. Sí, comercializar esas tradiciones, explotar esas tradiciones, faltarle el respeto a estas tradiciones. Así que no, yo entiendo perfectamente eso, ¿verdad? Medicina alternativa, utilizando plantas medicinales para atender el cáncer, por ejemplo. Bueno, los cubanos son líderes en ese campo, porque como sabemos, los cubanos no han tenido acceso a la medicina farmacéutica, porque no han tenido acceso a los derivados del petróleo, que la medicina farmacéutica está basada en el petróleo. Por ejemplo, yo tengo uno de los volúmenes del libro Anamu. Es de 4 volúmenes, Anamu se llama, y es un compendio de estudios que han hecho en Cuba sobre el uso del Anamu como remedio principal para diferentes tipos de cáncer y también como medicina complementaria en los casos de que usen radioterapia o quimioterapia. Okay. Es interesante que el pueblo boricua ha descubierto que el Anamu, las hojas del Anamu también han funcionado por siglos y siglos aquí en Puerto Rico y la gente prefiere usarlas con hojas de llantén. Y el llantén complementa el Anamu de una manera que todavía no se ha estudiado en laboratorio, pero que sí empíricamente el pueblo puertorriqueño lo ha estudiado. Así que el Anamu es una de las plantas más útiles que tenemos, una planta que antes crecía al lado de la carretera en todas partes de Puerto Rico, y como sabemos el Anamu tiene apellido en Puerto Rico. ¿Cuál es el apellido del Anamu? ¿Cuál es el apellido del Anamu? La hierba que el cabro no masca.
Okay. Y el anamú también es de gran ayuda para la diabetes porque baja azúcar en la sangre, es de gran ayuda para los hongos por esa razón y también porque tiene compuestos fungicidas que son súper efectivos. El anamú es una de las plantas que yo creo que de las quizás 10 o 15 más importantes de nuestros ancestros taínos. Sí, ¿El anamú? El anamú. Okay. Sí, y el anamú tiene mala fama aquí en Puerto Rico porque el anamú, las mujeres esclavizadas, tanto las taínas como las africanas. Las africanas también conocían el anamú. Es una planta que se considera pantropical. Nadie sabe dónde se originó porque está presente en todo el mundo tropical. Las mujeres que fueron violadas por sus amos, porque los esclavos eran caros y los amos de los esclavos querían un esclavo nuevo todos los años y las mujeres se suponían que produjeran esclavos. Uh-huh. Usaban la raíz del anamú para evitar quedarse embarazada o abortar. Entonces, el anamú tiene esa fama en Puerto Rico. La gente, eso abortas, eso es bien peligroso, pero las hojas no son peligrosas. Son las raíces que se usaban de esa manera nuestras abuelas taínas y africanas. Y africanas. Wow, qué interesante todas esas historias ¿verdad? Yo parto del desconocimiento. María, yo no tengo conocimiento sobre este tema así, ¿verdad? Y qué gusto tener contacto con personas que han dedicado su vida a esta búsqueda, a este rescate de nuestras tradiciones ancestrales, plantas medicinales, remedios caseros. Me estaba diciendo que está trabajando en unos próximos libros, ¿verdad? Sí, el libro de ahora, pero como voy a tener mi curso muy pronto en febrero, voy a comenzar con Bendiciones Botánicas. Cuénteme de eso. Ese es un curso de fundamento y capacitación que he diseñado a través de muchos años. Y es un curso que prepara a la gente a reconocer y a colaborar con las plantas de manera confiada y responsable. Y entonces este año lo voy a dar a través de 6 clases de 6 horas. Ya está, la matrícula está llena. ¿En dónde va a ser? En Villa Montuna, en Mayagüez. En Villa Montuna, en Mayagüez. Espacio. Doy ese curso y después a través del año vamos profundizando. Después de ese curso hay un taller de propagación, hay un taller de destilación en alambique que lo ofrece Dania Reina de Moonflower. Después hay otro taller de destilación casera, hay otra, comunicación directa con las plantas, que es un taller chamánico, almas y aromas, la aromaterapia de Puerto Rico ancestral. Así que hay una serie de talleres para los estudiantes que han cursado conmigo Bendiciones Botánicas. Okay. Y ofrezco el curso una vez al año y terminamos como en septiembre y en octubre. También profundizamos doy la oportunidad a los estudiantes si quieren profundizar sobre una planta que puedan compartir esos conocimientos con un grupo selecto. Es mi vida ahora mismo. Ese curso ahora mismo va a ser mi vida hasta septiembre. Qué bien. Pues bueno, qué bien. Espero continuar recibiendo esos talleres o esas dinámicas que usted hace. Sí. Así que si quiere dar algún mensaje antes de irnos y que quiera dar a los que nos están viendo. Que tenemos una tradición precapitalista que funcionaba antes de que imponían este sistema que tenemos ahora de lo que llaman medicina. Una tradición que fortalecía las comunidades, una tradición que unían las generaciones, que cuando uno necesitaba un remedio, nene, busca un poco busca un poco de curía para tu hermana, por favor. Y el nene buscaba la curía y sabía lo que era la curía. Y si no había una planta, mira, yo no tengo, pero doña Petra tiene, vaya ahí a preguntarle. Una tradición holística
que como era una tradición comunitaria, la gente sabía más o menos qué estaba pasando en la vida de la vecina o del vecino, y cada remedio venía con una terapia hablada o quizás vivida en el mismo huerto, recibía el amor de las plantas. Y una terapia como una tradición, como mencioné anteriormente, una tradición que une conocimientos duramente ganados a través de miles y miles de años, cuando no había alternativas. Y si una planta no funcionaba para remediar el dengue, por ejemplo, yo podría perder a mi marido, así que más vale sepa qué plantas usar. Y 2 generaciones de cortar todo eso de raíz, ridiculizando los conocimientos, diciendo que eso era de gente analfabeta, que eran supersticiones, que eran brujería. Y realmente es la prueba de nuestra habilidad para sobrevivir en comunidad, en constante comunicación con las plantas que nos han acompañado siempre aquí en este lugar maravilloso que llamamos Borinquen o Borinquen, Borique, este archipiélago. Así que, pues, no somos huérfanos, tenemos una tradición maravillosa y la verdad es que da vida, alegría, y es una tradición que nos mantiene bien a todas las edades. Espero morir, no sé, cayéndome de un árbol de aguacate, como los viejos de antes, a los 115 años. Y si sigo con las plantas, esa es mi apuesta. Y para terminar, recuerdo en Joyuda, yo me estaba quedando con mi abuela Berta, la mamá de mi mamá. Y recuerdo que yo me enfermé del estómago. Estaba vomitando. Y allá estábamos en este apartamento y mi abuela Berta dice, mira, yo creo que hay un palo de guayaba. Tráeme un bonche de esas hojas. Y hizo un té allí mismo. Sí. Y esa fue la medicina que me curó en menos de 15 minutos. Claro. Un té de hoja de guayabo y me curé. Amén. Así que ahí, un besito para el cielo. Gracias, María. Gracias, Berta. Gracias, Berta. Gracias, Berta. Así que gracias, María, por venir aquí. Gracias. Y a ustedes, chicas y chicos, busquen estos libros. Hasta los baños te curan, plantas medicinales, remedios caseros y sanación espiritual en Puerto Rico, por María Benedetti. Búsquenlo, cómprenlo. Y este también, Sembrando y Sanando en Puerto Rico, tradiciones y visiones para un futuro verde. Búsquenlo, compártanlo y disfrútenlo. Y practíquenlo también. Así que nos vemos la próxima aquí en Desde Cero, tu casa. Les anuncio que ahora formamos parte de la comunidad y plataforma Patreon. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar este podcast, sé parte de esta nueva campaña e invítame un café. Para esto, entra a nuestro bio, accesa a Patreon Desde Cero, baja la aplicación y forma parte de esta iniciativa. Pronto tendremos contenido exclusivo para nuestra membresía Patreon y con esta campaña continuaremos creando el contenido que tanto les gusta. Agradecido siempre por el apoyo recibido y ese cariño que siempre nos brindan. Así que invítame un café